¿Qué tal? Muy buenos días a todos en casa, Mario, Carol. Pues bueno, un día más, un día miércoles, y vaya que ha generado o ha levantado mucho ruido las declaraciones del señor comisionado Iván Velázquez el día de ayer en el marco del informe presentado por ICEFI, en el torno a los riesgos y un diagnóstico de cómo tenemos el tema de financiamiento de la justicia en el país y el impacto que esto tiene para combatir la impunidad que tanto nos está generando tanto daño en Guatemala. Para hablar de ese tema, el día de hoy tenemos a dos invitados expertos en el tema. Nos acompaña el licenciado Javier Monterroso, experto en temas de análisis político, y el licenciado Edgar Balcells. Él es el jefe del área socioeconómica del IPNUSAC. Bienvenidos a ambos a la entrevista del día. Buen día, Adrián. Bueno, pues ayer las declaraciones del señor comisionado vaya que han generado ruido y ha despertado muchas pasiones propias de cuando se habla de cualquier cuestión que implique el pago de más impuestos. Las declaraciones son como en el marco de una recomendación para el combate a la impunidad, y el señor comisionado refiere una experiencia, asumo yo, vivida desde su natal Colombia, que fue un proceso exitoso y partiendo de un impuesto temporal orientado al gran capital, a la gente que tiene mejores condiciones, excluyendo así a la clase media que tanto ha sido señalada de haber sido tan golpeada o frecuentemente golpeada con el sostenimiento financiero del Estado. Esto, como primer punto, pues ha generado la inconformidad de mucha de esta clase media que no termina de entender el concepto, sin perjuicio de todas las aristas legales que tendrían que analizarse para ver la viabilidad de esto. Entonces, si quieren, empezamos con Javier. Tu lectura en torno al momento político que vive el país para poder enderezar o poder darle viabilidad a una propuesta como la que nos hace el señor comisionado a nivel de sugerencia. Bueno, definitivamente la propuesta del comisionado para Guatemala es, digamos, hasta cierto punto escandalosa, porque estamos acostumbrados guatemaltecos a no pagar impuestos o a pagar pocos impuestos, de la clase que sea. Seamos honestos, aquí la clase media paga pocos impuestos en relación a otras clases medias, la clase alta también paga muy pocos impuestos, la carga tributaria es muy baja. El comisionado plantea una experiencia, como tú dices, en Colombia, pero también en otros países. El Salvador acaba de aprobar un impuesto a la seguridad, gravando las rentas más altas y las transacciones telefónicas y transacciones bancarias. En Honduras igual, también hay un impuesto para promover la seguridad y la justicia. Entonces no es, digamos, algo nuevo, es algo que ya se ha implementado en otros países, es algo que ya ha demostrado tener relativamente éxito. Se puede plantear un impuesto extraordinario, un temporal. La verdad es que necesitamos recursos, ¿verdad? Necesitamos recursos no solo para seguridad y justicia, no solo para el tema de justicia, también para el tema de salud, para el tema de educación. Guatemala necesita encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Hay, digamos, espacios de altos ingresos, como las transacciones bancarias, que no están siendo grabadas como deberían ser o como es en otros países. Y como te digo, incluso en El Salvador, ya tienen ese impuesto a la seguridad. En Honduras también lo tienen, y son países que sufren, igual que Guatemala, altas tasas de criminalidad, altas tasas de delincuencia. La seguridad y la justicia son caras en cualquier parte del mundo. Tener equipos sofisticados para análisis de pruebas en INASIF, tener policías bien formados, tener cárceles seguras, todo eso requiere una inversión muy grande. Me parece positiva la sugerencia del comisionado. Creo que es el momento oportuno, porque la CICIG está digamos, en la punta de la ola, digamos, en popularidad por los logros alcanzados junto con la fiscal general. Entonces es importante que él haga la propuesta ahorita. A ver, totalmente de acuerdo, pero la población se ha manifestado contundentemente en torno a que antes de poder hablar de generar un ingreso a las arcas nacionales, lo primero es combatir la corrupción. Y se habla de una serie de ajustes, de un señalamiento permanente por esta inconformidad y hartazgo en cuanto al enquistamiento de la corrupción en todos los sectores. Pero, licenciado, este combate a la corrupción se entendería que es necesario tener recursos para desarrollarlo. Es decir, no podemos señalar que se debe combatir la corrupción si no tenemos con qué, o será viable sin recursos. No, claro, y es algo, es un tema que extraña en las recientes discusiones sobre el presupuesto 2016. El día de ayer se retiró ya el equipo de Jimmy Morales, de un equipo muy accidentado, por cierto, que tuvo que sustituir sus líderes
tecnócratas y se retiraron muy tímidamente sin anunciar nada sobre impuestos. Y eso que tenían a la mano el impuesto a la telefonía y el impuesto al cemento, que solo es de echarlo a andar. Lo interesante de esta discusión es que renueva el tema de impuestos, que yo en un curso en Quetzaltenango el viernes les decía, les puedo apostar que no pasa el mes de junio sin que estemos en una discusión integral sobre impuestos. Y suena interesante este impuesto porque en el pacto fiscal lo teníamos, y se me ocurre que puede ser similar al impuesto sobre los dividendos. O sea, tiene que ser un impuesto no a las empresas, sino al bolsillo de las familias de altos ingresos. Y recordemos que Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Y el pacto fiscal planteaba un impuesto de 10% directo a los dividendos. Y eso incluso entró con la propuesta con el general Pérez Molina, ya electo. Su ministro de Finanzas, Pavel Centeno, trató de impulsarla, pero cuando pasó en el Congreso, surgen esas magias ahí negras en el Congreso y se eliminó. Entonces mi propuesta, que más clara no puede cantar un gallo, un impuesto de ese tipo tipificado puede ser un impuesto a los dividendos corporativos que recibe ya mire cómo se han ido concentrando los negocios. Por ejemplo, en la parte del azúcar son 6 familias las que manejan muy fácil. En bancos que se han venido concentrando, el caso, por ejemplo, de Banrural, que no abre su capital, ahí habría que aplicarle. Y tienen retornos de cerca del 45%. Entonces ahí Sí, hay un buen... O sea, hablando ya de... y el Estado de Derecho, que es la impunidad, a quienes más les debería interesar es a los hombres y mujeres de negocios, porque combatiendo la impunidad se fomenta el libre mercado. O sea, es la impunidad, los monopolios, las mafias, y lo veo yo en el ICS ahora también. Combatiendo eso, se consolida el clima de negocios y el clima de inversión y la confianza. Evidentemente, creo que el tema del pacto fiscal desde el año 2000 es una asignatura pendiente que mientras más nos tardamos en arrancar, más nos vamos a tardar en poder llegar a la meta. Sí. Pero la postura tradicional, incluso del sector empresarial de este país, es justamente el señalar otro tipo de cuestiones que deben ser atacadas previo a poder hablar de más impuestos. Tan nocivo será un pacto colectivo abusivo como las exenciones y exoneraciones fiscales y demás privilegios. El abordaje en ese sentido para establecer el equilibrio, Javier, o poder determinar el momento oportuno tan comúnmente señalado, parte de la coyuntura política, del estado financiero del país o de la postura justamente de estos sectores empresariales en torno a qué hacer ahorita antes de hablar de más recursos. Bueno, yo creo que este sería como una discusión como qué es primero, si el huevo o la gallina. Nunca vamos a terminar de definir qué es primero, si el combate a la corrupción o el tema de más impuestos, porque van de la mano. Es que si no fortalecemos la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, que es una institución que apenas tiene recursos, es muy poco el recurso que tiene para la magnitud de la tarea que se espera que haga, o el Ministerio Público, que se espera que persiga también la corrupción y la propia evasión fiscal, pero los recursos que tienen no son suficientes. Entonces, es complicado plantear que primero de plantear más impuestos tenemos que detener la corrupción. Son cosas que van de la mano, ¿no? Son cosas que definitivamente, mientras más combate a la corrupción haya, la gente va a estar más segura, va a estar más confiada en pagar sus impuestos. ¿Qué es lo que pasó con la línea, por ejemplo? En la línea se detuvo a una, digamos, estructura que defraudaba en aduanas, y resulta que el último informe de recaudación es que en lugar de subir la recaudación en aduanas, porque ya no hay una línea, esta bajó. Esta bajó porque se hicieron otros mecanismos para evadir los impuestos, porque la gente ya no pagó sus declaraciones o porque la gente en aduanas ya no estaba cobrando. Es decir, hay que analizar por qué bajó, pero lo cierto es que en lugar de subir la recaudación en aduanas, esta bajó. Entonces vemos que el combate a la corrupción, a las estructuras criminales, tiene que ir de la mano con una mejora de la recaudación tributaria, de los impuestos tributarios.
Ahora, tenemos otro problema en Guatemala, como bien lo dices, no solo es el discurso del sector privado organizado, sino también es que cuando se aprueba un nuevo impuesto, inmediatamente se presentan acciones de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad. Tenemos una constitución con bastantes candados tributarios, por eso es una constitución que no se puede catalogar una constitución de un Estado social, al contrario, hay muchas, ahí digamos, herencia de un Estado liberal tradicional, una serie de candados y una serie de limitaciones para los impuestos. Tal vez uno de los más importantes es el de la prohibición de la doble tributación. Estoy seguro que con un impuesto, así sea los dividendos o así sea a las cuestiones telefónicas o los cementos, como fue ya en la vez pasada, el sector privado accionaría ante la Corte de Constitucionalidad y no me cabe duda que la Corte de Constitucionalidad, como lo ha hecho tradicionalmente, se convierte en una protección al status quo del sector empresarial. Es increíble el celo con el que la Corte de Constitucionalidad protege la cuestión de los impuestos para que ya no haya más. Bueno, pues vamos a esperar que el status quo no sea, nos demos cuenta que está totalmente reventado y que no puede seguir así, ¿verdad? Y que la Corte actuara en esos casos con responsabilidad. Bueno, hay muchos mensajes en redes sociales, vamos a ir con Carol para que nos diga qué está empezando nuestra audiencia. Gracias, Adrián. Como tú lo mencionas, tenemos bastante participación por parte de los televidentes respondiendo a la pregunta que le planteamos a través de las redes sociales. ¿Qué opina respecto a la creación de nuevos impuestos, de un nuevo impuesto, con el objetivo de fortalecer el sector justicia? Tenemos la participación en Twitter de Bessie Fuentes, que nos dice que los paguen los del CACIF y no los del pueblo. Eric Donald García nos comenta, ¿y para qué? Para que hagan lo mismo que la CC, Salud, OJ, Educación, Congreso y que se receten bonos. Edu nos dice, de acuerdo con el impuesto a justicia, pero que se amplíe la base de los mismos, de siempre pagando cada vez más. Víctor de León, llevarlos a tribunales, pídaselo señor Velázquez, vamos, atrévase, es la respuesta que nos da el televidente. Carla Marroquín, no, ya estamos cansados de pagar, ya no alcanza el dinero, comprendan a la población pobre. Víctor de León nuevamente participa, no estoy de acuerdo. ¿Por qué mejor no se los pide el señor Iván a la línea 2, pero a los verdaderos, ya que no fue capaz de encontrarlos? Juan Carlos nos dice sí, siempre y cuando lleguen a donde dice que va a llegar y con resultados a corto plazo. Esto es parte de los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales. Vemos los comentarios que están bastante partidos. Muchas personas a favor, muchas personas en contra. Pero ahora seguimos, Adrián, con la entrevista. Bueno, muchas gracias, Carol. Licenciado, estamos viendo que es un impuesto directo con un destino específico. No directo, pero con un destino específico. Al establecer ese destino específico y entrar esos recursos que pagarían los sectores más poderosos, no toda la población, descargaríamos un poco la distribución de recursos que podrían destinarse para otras áreas, ya sea sociales o para funcionamiento del Estado. Porque, como les digo, es un impuesto con destino específico. ¿Esto sería así? ¿Y cómo favorecería eso para el financiamiento del Estado? Sí, en efecto, ese impuesto relajaría gasto, porque recordemos que una buena parte de estas entidades tienen aporte ya sea constitucional o aporte institucional. Entonces, teniendo, como bien se hablaba, que se necesita mucha inversión en tecnología, en fuerza de trabajo, en trabajo calificado, y ese tipo de aporte temporal relaja gasto para educación y salud, que es como se ha trabajado los impuestos siempre temporales para actividades específicas. Entonces, eso ayuda al gasto. Recordemos que tenemos un presupuesto muy rígido, muy constitucionalizado y muy dedicado incluso al deporte. Se le tiene que dar lo que indica el porcentaje al deporte. Entonces, esto relajaría gasto para un plan de gobierno en general que apoyara la actividad de justicia. Eso sería, porque el tema de justicia, el tema de violencia, el tema de impunidad va directamente proporcional a la pobreza. Entonces hay que trabajar también en materia de programas sociales. En ese sentido no quiero dejar de preguntar. Vemos al lado del paupérrimo ingreso que tiene el Estado vía ingresos tributarios y la satanización a cualquier manejo de deuda para financiar el presupuesto. Pero en paralelo
vemos una postura en torno a la exención y exoneración, fruto, por ejemplo, del tema de maquilas y call centers que se está presentando por la actual administración, por el ministro de Economía. ¿Tiene sentido el generar entonces este rechazo de parte de algunos sectores frente a un impuesto dirigido o con destino específico y al mismo tiempo pretender, en aras de la productividad y la competitividad, extraer un ingreso al Estado vía exención y exoneración, Javier? No, es exactamente el doble discurso que se maneja, ¿verdad? Por un lado, el rechazo a pagar cualquier tipo de impuesto nuevo, en este caso un impuesto hacia los dividendos, como lo plantea el licenciado Balcells, sería específicamente dirigido a la clase económica más poderosa del país, a la que recibe acciones, que hay que ser también claros, no se sabe cuánto reciben, porque hay muchas empresas, incluso las más grandes, que han sido acusadas de llevar 2 o 3 contabilidades, una para el fisco, otra para los socios minoritarios y otra para los socios mayoritarios, ¿verdad? Entonces también determinar ese número de la ganancia es dificilísimo. Luego está el tema de las exenciones fiscales, la ley de maquilas pues ya venció, ya está próxima a vencer, y ahora el sector empresarial, apoyado por el Ministerio de Economía, está pidiendo nuevamente la vigencia de una ley que no solo de por sí genera privilegios fiscales, sino sobre todo cómo se ha utilizado. Empresas transnacionales que se adscriben a la ley de maquilas, quitando mucho impuesto que deberían de pagar, pero tenemos otro caso. El sector justicia es incapaz de cobrar los impuestos dejados de percibir porque también existen agentes, o en el pasado han existido agentes de los grandes sectores económicos en el más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, cuando llegan los casos por cobro de impuestos a un nivel de casación o a un nivel de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, estos se pierden automáticamente y nunca el fisco recupera ese dinero. Bueno, interesantísimo, de verdad el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana y por aclararle muchas dudas o algunas cuestiones nebulosas a nuestra audiencia. No nos queda más que despedirnos, no sin antes recordarles que bueno, los impuestos son eso, impuestos no voluntarios. El Estado tiene que ser financiado de alguna forma y es hora de buscar equilibrios al margen de condenar cualquier forma de impuesto, de forma de pago. No caigamos en la trampa tampoco de generar los procesos de desarrollo basado en exenciones, exoneraciones e incluso a costa de reducciones de salario mínimo. Creo que ya es hora de buscar puntos de encuentro que nos permitan salir adelante, que abandonemos mezquindades y posturas extremas y empecemos a trabajar por un mejor país, y para eso se necesita plata, ¿no? Entonces volvemos a la mesa principal con Carol y Mario, por favor, y tengan ustedes un muy buen día. Gracias por su sintonía.